Bueno, ¿quién va a orar? Niño, hágale. Mi micrófono está un poco dañado, así que de todos modos. Yo oigo bien. Ok, entonces oremos. Tener un tiempo para estar juntos, así sea para abrir tu bendita palabra por tu espíritu y ser alimentados en el hombre interior. Que inclines tu oído a nuestras oraciones, a nuestro corazón, Señor. Tenemos amigos y hermanos de COVID. Te pedimos, Señor, que seas tú eres verdadero doctor, Padre, por aquellos que han perdido personas por esta enfermedad, Señor, de ese consuelo que solo tú sabes dar, Padre. También tenemos otros de CAE, recuperando diferentes operaciones de corazón, diferentes cosas. Te supimos por todos ellos, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Tú tuviste una poderosa para separar el mar, para que tu pueblo parara en tierra seca y salvarlo de sus perseguidores. Te pedimos que con esa misma fortaleza cuides a tu pueblo y, Señor, que nos protege de tanta maldad, de tanto pecado y tanta enfermedad que haya fuera, Padre Santo, pero siempre ayudándonos a tener en cuenta que tú puedes hacer de una situación mala algo bueno, Señor, y que aprendamos a hacer tu voluntad y a trabajar por medio de ella, Padre. Te suplicamos también por a nuestro hermano Héctor, que lo ilumines para que sus palabras de hoy sean guiadas por ti, para que el mensaje y el estudio que vamos a tener nos edifique, nos ayude a conocerte más y que no solamente sea un ejercicio mental para nosotros, sino que hagamos cambios en nuestra vida para servirte mejor, Padre. Agradecemos por este espacio que nos regalas, por este día hermoso que nos diste de vida y por una noche que vamos a comenzar ahora. Te pedimos que no permitas que nuestros pasos dejen de ti, sino que mantengamos siempre nuestra mente en camino cogidos de tu mano, Padre. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Andrew. Muchas gracias por esa linda oración. Bueno, ahorita entonces sí vamos a comenzar entonces. Entonces, estamos efectivamente en el Salmo 119, versículos 153 al 160, que corresponden a la letra que se llama, la letra hebrea que se llama Resh. Resh. Entonces, ¿quién se apunta a leer esos versículos del 153 al 160? Ahí mismito. ¿Quién tiene una Biblia por ahí? Para que nos lea, por favor. Yo les voy a compartir mi pantalla también. Si quieren leer de la pantalla, lo van a poder hacer. ¿Yo puedo? Claro, abuelita, ni más faltaba. Por favor. No. Eh, Mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado, más de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es de todo juicio, de tu justicia. Muy bien, muchas gracias, abuelita, por leer esas palabras del salmista. Entonces, vemos otro pasaje muy lindo aquí de este Salmo 119. Y quiero que se nos demos cuenta que ya nos quedan, sino después de solamente dos secciones más y acabamos el Salmo.
Así que hemos hecho una maratón increíble con la ayuda del Señor y creo que hemos sido muy bendecidos por este estudio de esta palabra que nos da el Señor de, de los salmos, ¿no? Y en particular entonces en este salmo yo me puse a leerlo y a mirarlo y de nuevo, como veníamos diciendo, por lo que es la parte poética, etcétera, pues se repiten cosas, ¿cierto? Ya hemos dicho eso miles de veces. Y hablando, digamos, de la aflicción, de que Él no se olvida de su ley, que defienda su causa, vivifícame con tu palabra, dame vida con tu palabra, ¿cierto? Eso tan lindo que ya hemos estudiado y que aquí lo dice dos veces, ¿no? Lo dice al comienzo y lo dice al final. Y, y entonces también habla de los impíos y de los perseguidores, ¿cierto? Y ya, como les digo, ya habíamos hablado de eso también, ¿cierto? En el 56 dices, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Entonces, esa es una clave ahí bonita de ver cómo los juicios de Dios se complementan con su gran misericordia, ¿no? Y que pues que Él es justo, pero también gracias a Dios Él es bueno y es misericordioso. Otra vez hablamos de los perseguidores, los enemigos, y de nuevo Él siempre dice esto, no me he apartado de mis testimonios, guardo tus palabras, ¿cierto? Todas esas cosas que, como les digo, las repetimos y las repetimos. Aquí entonces vuelve a hablar de los prevaricadores. Y por ejemplo, esta otra versión dice traidores. Dice el que en esta versión dice, me enferma el corazón ver a esos traidores, porque no les importa nada tu palabra. Entonces, ahí dice unas palabras fuertes para estos prevaricadores. Pues dice, mira, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y por último dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Que también hablamos un poquito de eso de la eternidad de la palabra contrastada y la perfección de la palabra contrastada, que a pesar de que la creación es tan maravillosa y tan sabia y tan excelente, no es eterna ni es perfecta, ¿cierto? Entonces aquí sí estamos hablando de una cosa mucho mejor, ¿no? Entonces ahora sí echemos para atrás un poquitico y vamos a mirar unos punticos de pronto que me llaman la atención y que no necesariamente sería lo único que se puede sacar de acá, porque pues como hemos visto uno puede irse por muchos lados en un estudio y digamos si ustedes hacen este estudio por ustedes mismos, les aseguro que van a sacar más cosas de aquí y yo sé que ustedes han tenido esa experiencia de que por ejemplo ven un pasaje y lo leen y lo leen y lo leen. Y después de muchos tiempo, pueden ser años, dicen, ay, por fin, mire, eso significa eso. Y más años después puede inclusive encontrarle más significado. O sea que la palabra en su profundidad es increíble, ¿no? Pero entonces aquí yo me enfoqué en un par de cositas que creo que van a ser interesantes y nos van a gustar, nos van a servir. Lo primero es esta palabrita aquí, porque yo dije, bueno, lejos están los impíos de la salvación. No, aquí decía, los perversos están lejos de ser rescatados. En esta otra versión que es en inglés dice, la salvación está lejos de los malvados, ¿cierto? Y, y entonces yo me puse a pensar, bueno, pero entonces, cómo es eso de la salvación, primero que todo? Y entonces mirando aquí, les voy a compartir esta otra pantalla. Eh, Voy a compartir esta otra pantallita, que es esta, ¿ok?
Entonces estamos aquí donde en este sitio que les he recomendado mucho. Como les digo, lastimosamente está en inglés, pero pues hay formas de traducir del inglés, obviamente, ¿no? Pero aquí dice, se llama la Biblia de letra azul, así le pusieron, no sé por qué. Blue Letter Bible. Y entonces estamos en el 110 y versículo 119 hablando de la salvación, ¿ok? Y dice de la salvación que está lejos del malvado. Y me impactó que la forma como se pronuncia esa palabra es así, mire, Yeshua. Y Yeshua es, como sabemos nosotros, la manera como también se pronuncia el nombre de Jesús, ¿no? En hebreo. Entonces, para una persona que sepa hebreo y que esté leyendo esto, yo no sé cómo no le impactaría ver que dice ahí Jesús está lejos de los malvados, o bueno, sí, o ver la palabra hablando de Jesús, ¿no? Y, y bueno, esa palabra de la salvación es muy bonita porque, por ejemplo, aquí la podemos ver en más detalle. Aquí, por ejemplo, esta forma de la palabra es un sustantivo femenino, ¿cierto? Eh, pero entonces habla de la salvación y todo esto. Pero miren aquí, ¿dónde está esta no es la que yo había encontrado antes. Pero bueno, fíjense que siempre habla a lo que se refiere es a estar bien, ¿cierto? A la prosperidad, a que uno sea salvado de una situación mala y a la victoria. Entonces, y en todos esos sentidos encontramos esa palabra de la salvación en muchos versos. Entonces, por ejemplo, aquí esperado por tu salvación en el contexto de los israelitas también. Y, y, por ejemplo, aquí habla de la roca de su salvación, que Israel había olvidado la roca de su salvación. Eh, Dice acá, por ejemplo, yo me gozo en tu salvación, en la salvación de Dios, y grande es la salvación. Y, y entonces de pronto lo que quiero que miremos es la lo maravilloso que es que nosotros tengamos esa victoria, porque, porque este mundo, bueno, uno siempre, por ejemplo, hablando de victorias o más bien de derrotas, ayer perdió la selección Colombia, ¿cierto? 6-1, uy no, horrible pues, ya quedó sobrada, perdón, no estamos llorando, pero sí, ay, que bueno. Es como el opuesto de cuando Colombia le ganó a Argentina 5-0. Entonces ahorita perdimos con Ecuador, ya no lo pueden restregar todo lo que quieran 6-1 los ecuatorianos, ¿cierto? De aquí al resto de la historia. Pero, pero entonces la victoria es algo que nosotros como que uno le atrae eso de la victoria. Y pues ese es todo ahí está basado todos los deportes, está basado todas las cosas como que tienen que ver con competencia, pues que hay una victoria, ¿cierto? Y realmente en este mundo igual nosotros debemos pensar de que debe haber una forma en que del éxito. ¿Cuál es el éxito? Pues la Biblia nos dice que el éxito y la victoria verdadera pues es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos da. Y es muy lindo ver de que es algo que realmente muchas veces las personas piensan que lo tienen que adquirir por su propio esfuerzo, pues así, metiéndole pues toda y haciéndole, pues así es que van a llegar a esa victoria y ese sueño que ellos tienen de la casa, el carro y la beca y ahí cuando yo llegue allá, pues ahí ahora sí voy a estar bien contento ese día que yo reciba pues y tenga todo eso así perfecto, así como yo lo quería hacer.
Pero entonces la palabra no nos muestra eso, la palabra lo que nos muestra más bien es una victoria interior, ¿cierto? Primero que todo, y después de esa victoria interior contra el pecado, aceptando a Jesucristo, ¿cierto? Y aceptando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Después vienen muchas otras bendiciones, pero esos son como solamente como la cereza encima como hablábamos antes del postre, pero no son la carne de la bendición y de la salvación, que es algo mucho más, va mucho más de allá. Entonces, habíamos criticado un poco, digamos, personas que se enfocan mucho en el Evangelio, en la parte de la prosperidad y en la parte de que el cristiano no debe ser así, esa, y que de pronto hasta cierto punto tienen razón, pero ignoran que para Dios lo más importante es esa parte espiritual y esa parte del carácter, ¿ok? Bueno, entonces por ese lado, muy bien. Y yo creo que él está buscando ese tipo de relación con Dios, o sea, una relación en que el cambio sea interno, ¿cierto? Y no una cosa necesariamente externa, porque él siempre habla de sus estatutos de Dios, la, 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 las- la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces todas esas cosas me afectan más a mí, al mi hombre interior, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, otro tema interesante aquí es este tema de que los impíos están lejos de la salvación. O por ejemplo, que él les dice que los testimonios, que él se disgustaba con los prevaricadores, ¿ok? Entonces, yo quiero que nosotros nos pongamos en los zapatos de este salmista y podemos decir dos cosas, ¿cierto? Decir, no, pues yo voy a ser igual que él me lo está enseñando, que yo sea así, y entonces yo también igual, yo me voy a disgustar con los prevaricadores, ¿cierto? Y, y entonces dice que me enferma el corazón, así como me enferma ver a la selección Colombia perder, pues a mí me enferma cuando los traidores hacen todas las cosas horribles. Entonces los voy a juzgar, pues, que les caiga el peso de la ley, ¿cierto? Pero entonces observamos que tal vez en el caso de esta persona que está escribiendo esto, estamos en un tiempo donde la palabra, la enseñanza, o sea, la Torah, Dios quería que las otras naciones se convirtieran o llegaran, digamos, a ser mejores por medio de digamos, una comparación, aunque en nosotros también a veces sucede, ¿cierto? Que la gente diga, ah, mire, y ese tipo y tan contento y tan feliz, y mire, ya está en problema y todo, y siempre ahí contento y riéndose y con esa cara de pastel y que se toma, que se come. Me dice, bueno, pues yo tengo a Dios y yo tengo a Jesús y yo sé que Él me va a cuidar, ¿cierto? Entonces, eh, de pronto ese ejemplo puede ayudar a otras personas y en este momento pues ellos tenían que ser diferentes, era lo que Dios quería, que ellos fueran diferentes al mundo para que la gente viera que había algo mejor. Pero entonces yo quiero que miremos eso en contraste con como es con nosotros ahora, ¿cierto? Porque no, como digo, no podemos interpretar esto para nosotros exactamente así como ellos lo interpretan, porque nosotros tenemos algo mejor, ¿cierto? Ya tenemos una revelación mayor, de hecho es mucho mayor, porque pues Jesús ya digamos que nos interpretó estas escrituras ya como al siguiente nivel, ¿cierto? Introduciéndonos a la ley principal, que es la ley de amar al prójimo, ¿correcto? Entonces ya estamos en otro nivel. Entonces eso es lo que quiero que exploremos hoy también un poco, y es esa parte de juzgar a los demás. Y, y para ello quiero que empecemos en Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12, y le voy a rogar a cualquier persona que esté por ahí bien pendiente y que esté en la jugada, porque por eso es que pierden los partidos, por no estar en la jugada. Entonces, ¿quién nos va a Santiago, ¿qué, leer ahí? hermano Héctor?
Santiago 4, 11 y 12. 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Sí. ¿Lo pueden leer de la pantalla? Porque ahí, ¿lo pueden ver en la pantalla? El que murmure. ¿O no está mirando? Santiago 4, ¿qué? Santiago 4, versículos 11 y 12. Dale, ma. Ok, muy bien. Entonces, ese es un verso muy lindo que viene del libro de Santiago, que como sabemos es un libro muy práctico y que es muy fácil de aplicar. Pero aquí, miren aquí, por ejemplo, cómo comienza. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros, no murmuréis. O sea que estamos hablando específicamente del chisme, ¿cierto? Entonces, el chisme no está nada bien, porque cuando uno chismosea, dice acá que uno juzga al hermano. O sea, Santiago le está escribiendo a cristianos y cómo deben tratar a los otros cristianos. Entonces dice el que murmura, dice, en esta otra versión dice, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde es obedecer la ley, no hacer función de jueces. Entonces, miremos el propósito de la ley, el propósito del mandamiento, ¿cierto? No es necesariamente para que se lo estemos poniendo, lo usemos como algo para estar mirando a las personas y viendo, a ver, cómo va aquí, a ver, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Eres ley. Esto lo debes hacer con ti mismo, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero con las demás personas, el- la, el- la forma de hacerlo es un poco diferente. Bueno, entonces dice que no debemos hacerlo, solo Dios quien ha dado la ley es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para que juzgues a otro? Entonces, Santiago nos lo dice allí. Ahora, quiero que hagamos un paréntesis para que pensemos un poco por qué nosotros nos fascina tanto juzgar, porque creo que ninguno de los que estamos aquí, pues nos podemos decir, no, es que yo nunca juzgo a nadie. Y yo un chisme, no, yo no chismo, pero nunca, yo decir algo malo de alguien, nunca en la vida. Pues creo que aquí nadie puede tirar la piedra, por lo menos yo no la puedo tirar, eso sí se los puedo garantizar. Así que lo hemos hecho todos. ¿Y por qué lo hacemos? Es la pregunta. Primero analizamos eso. Y yo pienso que hay dos razones. Una es, primero que todo, que a veces tenemos un poco digamos, nos sentimos culpa. O sea, sentimos que nosotros estamos haciendo algo mal hecho, ¿cierto? Entonces, a veces buscamos juzgar a otro porque decimos, bueno, pero ese está peor, ¿cierto? Yo por lo menos hago esto, pero es que ese otro mire lo que hace. Ese sí, no, yo sí estoy mejor, ¿cierto? Y de esa manera como que nos quitamos un poco la culpa, ¿no? Pero a veces lo que nos damos cuenta es que eso que nosotros juzgamos de los demás, increíblemente, es exactamente lo que estamos haciendo. Mire, por ejemplo, este verso aquí en Romanos 2:3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás juicio de Dios. O sea que muchas veces nosotros pues pensamos que estamos juzgando muy justamente y somos un poco ciegos y no vemos que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, pero mucho más grande. Y inclusive Jesús
nos habla de eso con una parábola que está en Mateo, y él dice que tú criticas al hermano por la paja que tiene en el ojo y no te das cuenta que tienes en tu propio una viga. Entonces, esa era obviamente es un chiste porque parece que las personas del primer siglo allá, los judíos que vivían en el tiempo de Jesús, como que les gustaba mucho la exageración, ¿no? Y fíjense que la exageración siempre es el chiste de todo, sino que es un poquito diferente en diferentes culturas, pero pues en esta cultura exageraban las cosas, digamos, un poco literalmente, ¿cierto? Entonces él les exageraba eso del palito la pajita en el otro, bueno, una paja en el ojo es grande, porque una paja es una paja, pero cuando el tuyo es una viga, pues entonces la paja no es nada a la larga, ¿cierto? Entonces, ese pasaje lo vamos a leer un poquito más adelante también en otra partecita, pero bueno, esa es la primera cosa. La segunda, que a veces nosotros yo creo por la que criticamos, es simplemente por orgullo, porque nos queremos sentir mejores que otros. Y nosotros a veces, como cristianos, tenemos la tendencia, por lo que hacemos las cosas un poco mejor, definitivamente ya no nos emborrachamos, pues, así horrible los fines de semana, o no estamos haciendo, bueno, no sé cuántas cosas pensamos que no estamos haciendo tanto, y entonces nos llenamos del orgullo religioso, ¿cierto? Nos podemos volver arrogantes, tercos, críticos de los demás, y cuando estamos en ese estado nos damos cuenta que ese estado pues no es nada bueno, no es nada cristiano, es más que todo lo que hace Satanás. Satanás, la palabra Satanás significa exactamente acusador, no es un título que él tiene, y es el acusador. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hacer eso, entonces nosotros estamos haciendo el trabajo pues, de Satanás, ¿no? Estamos acusando. Y, y entonces ahí hay un detalle, ¿no? Porque fíjense ustedes que Jesús, él sí veía el pecado en las personas, ¿cierto? No los quería dejar en el pecado, quería que salieran del pecado, pero él vino fue a salvarnos del pecado, no a que nos quedáramos, no a juzgarnos del pecado. Entonces, si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que tener exactamente esa misma actitud de eh, no tener esa actitud de juicio, sino más bien esa actitud de querer salvar a la persona y de sacarla de esa mala cosa que está haciendo, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, hay razones, por ejemplo, por las que ya hemos tocado de pronto sobre por qué no se debe juzgar, ¿cierto? La primera es que, pues que obviamente cuando uno está juzgando, pues no está siendo muy amoroso y Dios quiere pues, que amemos, primero que todo. Como ya vimos, no es el trabajo de nosotros de juzgar, sino que es el trabajo de Dios, ¿cierto? Tenemos otro versículo aquí que está en, eh, en el versículo de Romanos 14:4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿no? Entonces, el que debe juzgar es Dios, ¿no? Y por último, como decíamos, es algo que no es cristiano. Entonces, por ejemplo, aquí en Juan 3:17 vemos este lindo versículo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Entonces, entonces está muy bonito. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces ya que sabemos que es algo que no se debe hacer, entonces ahorita pensemos cómo hacer para no hacerlo tanto, porque pues definitivamente lo estamos haciendo. Entonces pensemos qué podemos hacer para realmente tratar de mejorar en ese aspecto, de juzgar a las demás personas. Entonces, primero que todo, vamos a mirar este verso que está en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12. ¿Ok? Entonces, quién se le mide a leerme este versículo? Entre más rápido, mejor, porque para que avancemos, ¿no? Me gusta más esta otra versión, mire, lo que dice al final. Dice, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. Entonces, eh, básicamente uno no puede crear. ¿Cómo? Qué brutos, qué bestias, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos se están alabando entre ellos, ¿cierto? Diciendo, ah, es que nosotros sí somos buenísimos, miren nosotros porque es que hacemos X, Y, Z, ¿cierto? Esos otros sí son una porquería. Pero entonces ese estándar fue un estándar que ellos mismos han creado. Entonces lo primero que tenemos que ver es que nosotros no somos el estándar es Jesús. Y si nos venimos a comparar con Jesús, quitando, o sea, poniéndonos la mano en el corazón, siempre vamos a quedar de rodillas y con la cara en el piso, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es eso, acordarnos que el estándar no somos nosotros, sino que es Jesús, que es Dios. Bueno, lo otro cuando veamos a otra persona que la Biblia nos habla es que debemos eh, darnos cuenta que nosotros a veces no sabemos toda la situación de la otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, en este versículo de Juan dice así, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, muchas veces nosotros vemos una reacción de alguien así superficialmente y inmediatamente hacemos un juicio, pero, pero debemos tratar es de darnos cuenta que a veces no tenemos todos lo que está pasando. Les voy a dar un ejemplo que es un poco tonto, pero que yo creo que es bueno al respecto. Digamos que uno va por la calle, manejando en el carro por ahí, y viene un carro y se le atraviesa de la manera más horrible, ¿cierto? Y va y se le atraviesa a otro y lo deja uno botado y le dice, ese pero si es mucho café, ¿no? Mire cómo se le ocurre manejar así, solo piensa en sí mismo, es una persona, una persona egoísta, es una persona que no respeta las leyes, que falta de civilización, por eso es que Colombia está así, por eso es que Estados Unidos está, ¿cierto? ¿Qué tal que esa persona allá adentro tenga la esposa y esa persona y la esposa va a tener un bebé? Entonces, nosotros nos apresuramos a decirle que el Señor, esta persona era todas esas cosas, pero no sabíamos de que estaba pasando ahí algo que, que causaba para que él hiciera esas cosas así. Entonces, realmente nosotros podemos fácilmente eh, hacer un mal juicio, inclusive cuando pensamos que tenemos todos los elementos para juzgar. Porque ¿cómo piensan ustedes que se arman las peleas?
porque uno está seguro que uno sabe exactamente lo que el otro piensa, que uno sabe exactamente todo lo que el otro, bueno, sobre todo cuando uno pelea, como por ejemplo con la esposa, con el esposo, ¿cierto? Pues ya ha estado del lado de él ahí en 20 años o 30 años o 50 años, pues ya uno piensa que ya la sabe todas de esa persona y entonces viene y le hace la que le sabe hacer y entonces uno ya de una vez ya juzgó y ya se, ¿cierto? Pero nosotros no, hermanos, nosotros no tenemos esa capacidad de ver allá hasta el fondo, hasta el corazón. Debemos tener cuidado con eso. Entonces la siguiente es exactamente lo mismo. Nosotros nunca podemos saber la motivación de las personas verdaderamente. Mire lo que dice aquí Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, el único que sabe las cosas es esa misma persona y Dios mismo, nadie más. Uno realmente nunca va a saber exactamente la motivación de la otra persona. Y pónganse a ustedes a pensar, a veces uno ni siquiera entiende la motivación de uno mismo para hacer las cosas. Ahora que se va a poner a juzgar a otra persona que uno no sabe nada de la historia, ni de cómo creció, ni nada. Y ya uno se las va a cantar todas que uno ya sabe todo. No, realmente no. Bueno, sigamos aquí entonces con otra cosa que nos puede ayudar a ser menos, a juzgar menos o a mirar las cosas diferentes. Nosotros los seres humanos a veces tenemos cosas malas que sabemos que están mal. La tenemos muy claro que lo estamos haciendo mal, pero imagínese que tenemos una peor todavía. Tenemos cosas malas, muy malas, que ni siquiera las sabemos. Ni siquiera sabemos que tenemos esas cosas tan malas. O sea, somos ignorantes hasta de nuestra propia ignorancia. Entonces, por ejemplo, miren este versículo que está aquí en Primera de Corintios, en Mateo 7, 3 al 5. Bueno, me salté este otro verso muy bonito también. Dice, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá esa alabanza de Dios. Es decir, el único que puede juzgarnos nuestras intenciones es el Señor mismo. ¿Y cuándo? Cuando Él venga. O sea que ese juicio todavía no es tiempo de eso y no nos corresponde tampoco. ¿Ok? Bueno, entonces este otro de las palabras digamos lo que llamamos esas partes que tenemos mal en nosotros y que ni sabemos. Ahora, lo interesante de eso es que las otras personas viven ese problema que uno tiene. Para uno es totalmente un misterio, pero otras personas sí lo ven claritico. Las otras personas sí lo ven y uno no lo ve. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? Johan, Que, comentar, dime, dime, Sandrita. entiendo lo que usted dice de juzgar y todo eso, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que aplica eso también. No hay veces juzga o habla por los demás, ¿no? Por ejemplo, es que necesitamos tal cosa. No, esa persona no puede, está muy ocupada. O uno dice sí y no por otras personas sin antes hablar por la persona, ¿no? A veces digo, esto, me preguntan, ¿será que Andrés puede hacer tal cosa? No, yo creo que él va a decir que no, ¿sí? En vez de yo porque voy a decir sí, no por él o por cualquier otra persona, ¿no? Exacto. Entonces asumimos también, hablamos por los demás. Muy, 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 muy buen comentario, Sandrita. Gracias. Uno tiene ese otro problema y es que no le gusta poner las personas en categorías, categorizar las personas y meterlas en una cajita. Y no, uno no puede hacer eso, uno no sabe
están vivas, Dios está actuando en ellos. El día de hoy puede que tengan el peor genio del mundo, mañana puede que no sean así. Puede que el Señor trabaje en ese aspecto en ellos y ya no sean así. Yo lo he visto mil veces en muchas personas, inclusive hasta en mí mismo. Entonces no hagamos eso de como de contar a las personas de una vez así, categorizarla, decir, no, ese ni para qué le pregunta, ese no hace nada y no colabora, o cosas así, ¿no? No se puede, no se debe. Bueno, entonces ahora hablando de eso, de las cosas que no sabemos, está lo que habíamos leído antes, que es aquí es Mateo 7, 3 al 5, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, muy similar a lo que ya habíamos eh, comentado, dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacarle la paja del ojo de tu hermano. Entonces, eh, entonces es fácil, digamos, no ver eh, las cosas de los otros. Ahora les voy a mostrar un versículo que los va a dejar locos, ¿ok? Este versículo es bien interesante. ¿Listos? Mírelo. Primera de Corintios 11:31. Mire lo que dice aquí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire, esta otra versión dice, Dios no nos juzgaría de esa manera. O sea que nosotros a veces debemos juzgarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque yo creo que Dios prefiere que nosotros mismos nos demos cuenta de eso para Él no tener que juzgarnos, ¿cierto? Sino que nosotros mismos seamos los que nos demos cuenta y entonces ya Él no tiene que hacerlo. Y Él quiere que nosotros como que nos autoestudiemos y nos demos cuenta de todos esos problemas. Y para eso es que tenemos la palabra. Y eso es lo que está haciendo este salmista en todo este salmo diciendo que es lo que él hace, ¿cierto? Que él medita en la palabra, que él se la pasa recordándola, masticándola, amándola, ¿cierto? Porque es una cosa que le ayuda a él a agradar a Dios y pues en eso definitivamente nos podemos, debemos tomar ese consejo. Entonces pensemos en eso, que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para evitar de que Dios sea el que nos tenga que a veces mostrar las cosas de pronto un poquito a las malas, ¿cierto? Bueno, lo siguiente es, Tiempo de estar juzgando a los demás, si estamos examinándonos y mirar cómo nosotros podemos cambiar, pues no nos va a quedar tiempo de estar pensando en los demás. exactamente, y es igual con el pecado, ¿no? O con la tentación. Cuando uno está pensando en hacer el bien, entonces no le queda tiempo de hacer el mal. No le queda tiempo de estar pensando en hacer las cosas malas que de pronto antes hacía o lo que sea, porque uno ya está pensando en hacer el bien. Entonces, si uno es proactivo en hacer el bien, pues entonces la tentación ya sí le llegará de vez en cuando y todo, pero entonces ya no. Alguien abra la puerta que llegó alguien, llegó el Uber, llegó el Rappi. Aló. Bueno, entonces aquí dice, otra cosa que nosotros tenemos que hacer es escuchar las personas y permitir que las personas hablen y expliquen su punto de vista. Porque nosotros a veces, antes de que la persona hable, nosotros ya le tenemos la respuesta. ¿Les parece justo eso? Sobre todo cuando uno está en una pelea. ¿Ustedes se han dado cuenta qué pasa en una pelea? En una pelea usted le importa un pito lo que el otro piense o piense. Usted ya cree que sabe lo que el otro piensa y lo que usted quiere es que el otro piense lo que usted piensa, ¿cierto? Y que lo acepte también de una vez. Y no le permitimos a las personas que se expliquen, que digan sus pensamientos, por qué hicieron las cosas y de pronto llegar al fondo del asunto y de pronto decir, ¿sabe qué?
claro, esa persona hizo eso fue por esta razón, y es que ella es así. ¿Cómo lo va a evitar si es que esa persona es así? Ella está haciendo lo mejor que puede y de pronto esto no puede entenderla y si la otra persona se siente entendida, entonces ya ahí se relaja porque dice, bueno, por lo menos ya me entendió lo que yo quería que hiciera, lo que yo estaba diciendo y mejora la situación, ¿cierto? A pesar de que uno tenga un agravio, puede entender uno por qué el otro se sintió de esa manera, igual. Por ejemplo, en el caso de, cuando iban a juzgar a Jesús, Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Él le dijo a los otros fariseos cuando estaban juzgando a Jesús, porque no lo querían dejar ni hablar, ¿no? Y él dijo, bueno, y es que nosotros no, en la ley no dice que nosotros tenemos que permitir a las personas defenderse o decir lo que están diciendo. O sea, él fue el único que defendió a Jesús. Dice en el versículo Juan 7:50, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que le ha hecho? Es decir, en la ley, en la misma ley en la Torá decía que uno tenía que escuchar a alguien antes de condenarse, ¿no? De decirla desde el punto de vista legal. Pero nosotros a veces tenemos ese problema que no escuchamos. Bueno, sigamos con la siguiente. Este sí que está bien, bien, bien delicado e interesante. Este verso a veces no lo saltamos porque es tan fuerte que a veces como que es tan revolucionario que se nos pasa así por encima y como que seguimos y no nos damos cuenta de lo que acabamos de leer. Miren esto. Esto lo dice Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces, eh, fíjense ustedes que el nivel de Dios lo que quiere que nosotros nos igualemos a Él es con su nivel de misericordia, no con su nivel de sabiduría de cómo juzgar. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos decir, no, pues yo voy a coger toda esta sabiduría de la palabra de Dios para yo saber juzgar a la gente y, mejor dicho, y tenerlos ahí bien apretaditos. Pero no, Dios lo que dice es, quiero que ustedes sean misericordiosos, así como yo soy súper misericordioso, que ustedes sean como yo. Y en últimas, Jesús nos lo advierte, nos va a juzgar de la manera como nosotros juzgamos. Entonces, tómenlo, déjelo. Si quieren juzgar a las personas así de estrictos, pues entonces alístese porque la misma regla se le va a aplicar. Entonces, ahí eso está muy interesante, ¿ok? Sigamos con otro verso diciendo básicamente la misma cosa, Pablo, ¿no? En Romanos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces ahí está el detalle. No es cuestión de juzgarnos, sino más bien de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Para eso sí debemos juzgar. Decir, bueno, lo que yo estoy haciendo está haciendo que mi hermano esté haciendo que de pronto no le beneficie, algo que no sea bueno para él. Ahí sí hay que juzgar, pero fíjese que se devolvió a mí, a lo que yo tengo que hacer. Bueno, y por último, vamos a mirar que tenemos que acordarnos en esto de no juzgar a las demás personas, es acordarnos cómo Dios me ha mostrado a mí misericordia y gracia. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Santiago de nuevo. Y está aquí en el capítulo 2, versículo 13. ¿Cierto? Entonces dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio.
triunfa sobre el juicio. O sea que nosotros tenemos que ser así, compasivos y misericordiosos, como es Dios. Y por último, vamos a ver aquí pues un verso que nos explica sobre la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿creen que el proceso es al revés, como uno piensa? No es por las buenas decisiones que yo he hecho y por los buenos caminos que yo he tomado, entonces por esa razón es que voy a salvarme y por esa razón es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Fíjate que uno tiende a hacer eso, a pensar eso. No es así. Todo lo contrario. Dios te da la salvación, Dios te va transformando, Dios tiene buenas obras preparadas para ti y tú caminas en ellas. O sea que la obra es de Él y de Jesús. Y nosotros sencillamente estamos permitiéndole a Él y a su Espíritu que nos guíe en ese proceso. Entonces yo creo que esa es una parte bien importante, bien interesante. Entonces ahí ya acabé todo lo que tenía sobre el juicio digamos, de no juzgar y de cómo es, digamos, cómo debemos nosotros ser en ese aspecto de juzgar, ¿cierto? Y que a pesar de que el salmista aquí, digamos, eh, dice que él pues, según esta versión, ¿cómo era que decía? Que es que esta versión es muy chistosa. Decía aquí es que ver a esos traidores me enferma el corazón, decía él, ¿no? Porque no les importa nada tu palabra. Entonces él tenía como ese sentimiento de, de asco, pues casi, de ver a las personas alejándose o no haciendo las cosas que Dios quiere. Entonces, pero vemos cómo con la, digamos, con la lupa que nos ha prestado Jesús para mirar la ley, vemos que nosotros debemos ver las cosas un poco diferente, ¿no? Ahora, no enseñando a no hacer los mandamientos, ¿no? Porque eso también está muy claro que Dios no nos está diciendo que paremos de enseñar los mandamientos o mucho menos que paremos de hacerlos, ¿no? Pero pero entonces ese no es el enfoque. Entonces ahí, ¿alguna pregunta, comentario, queja? A ver. Ujú, ujú. No. Sí, definitivamente increíble, ¿no? Y cuántas veces no lo hemos hecho, ¿no? Yo lo he hecho, pues, todavía lo hago 1000 veces y, pero le pido al Señor que no seguirlo haciendo, ¿no? Que seamos más así, más magnánimos y lo que hemos recibido gratis, pues que lo repartamos gratis igual, ¿no? ¿Y cómo nos verá Jesús ahí diciendo, no, yo sí morí por ese también, vaya y háblele? Y uno diciendo, no, yo no le voy a hablar. Y Dios ahí mira, dice, sí, yo fui el que me morí, sí morí por él, así que por favor haga su parte, que solo es hablar. Ujú, exactamente.
Yo me acordé de la parábola que cuando van a apedrear a ¿quién era? Que porque estaba pecando y que Jesús les dice, si hay alguno, si alguno está libre de pecado, que tire la primer piedra. Entonces, si Jesús también la perdón y no la juzgó, entonces, y de hecho todos se fueron, porque pues todos obviamente eran pecadores. Así es, así es. Muy, muy bonito ejemplo, Lady. Perfecto, exactamente. Eso fue lo que hizo Jesús ahí, ¿no? En eso él sí le dijo al final que no pecara más, pero también le dijo que también le perdonó los pecados. Qué belleza, ¿no? Él le dijo, yo tampoco te juzgo. O sea, él le dijo, yo tampoco te voy a tener en cuenta todos los pecados. Ya está limpiecita. Comience de nuevo. Y así somos nosotros con Dios. Nosotros cada mañana o cada momento tenemos una página en blanco para que la llenemos como debe ser. Que porque en el pasado hemos sido así o así o así o así. Eso no significa nada. Por eso Dios nos da la paginita blanca para que empecemos de nuevo cada día y cada momento, ¿no? Si nos toca cuando la embarramos, aceptar, decimos, sí, Dios, tienes razón, ahí la embarré. Sí, la embarré. Perdón, no quiero volverlo a hacer. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? No, hermano, que hacer la oración para que nos ayude, pues de verdaderamente que esto nos transforme, que lo podamos aplicar. Amén, amén, Sandrita. Entonces, ¿quién nos va a dirigir en oración por ahí? ¿Quién nos quiere dirigir para terminar ya? ¿Quién se apunta? Yo lo hago, hermano. Dale, José. Gracias, José. Ok. Gracias por el estudio, hermano. Muy bonito. Perdón, Oremos. Mucho los cariño, con mucho interrumpimos cariño. un momento. Sí, Es que queríamos pedir una petición que hoy nuestro hijo está cumpliendo años, 5 añitos, Tomás, entonces pues para orar por él. Tomás, feliz cumpleaños. Este cumpleaños, Cumpleaños. 5 añitos, sí, gracias a Dios. Tomás González, gracias. ¿No? ¿Alguien más? ¿Oramos? Dale, José. Ok. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas, revelaste todas las cosas en tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Y gracias por darnos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Gracias, Señor, porque por Él hemos sido justificados y pues nadie nos puede acusar porque Cristo, el sacrificio, la sangre de Cristo nos cubre todas nuestras faltas. Y así, Padre Santo, que lo que hemos aprendido en esta noche, pues lo pongamos como reflexión y práctica en nuestra vida, porque hay que recordar que nosotros estuvimos en pecado y ahora estamos en Cristo, justificados, y gozamos pues de la paz que trae eso, porque Cristo es nuestra paz. Y Señor, que podamos seguir sirviéndote, que cuando vengan días malos, días tristes o días de incertidumbre, Señor, que nos acordemos que hay muchas bendiciones, que nuestra vida no acaba y no va a acabar, porque aun si cuando muramos vamos a estar contigo, así que es ganancia. Así que, Señor, ayúdanos en el resto de esta semana y que tú nos protejas de este virus que anda, y también, Señor, a todos los que ya los ha tocado, te pedimos, Padre Santo, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Y, Señor, te pedimos por Tomás, porque pues un niño que cumple año es tuyo, y pues deseamos lo mejor y que Dios
y que tú, oh Señor, lo cuides para siempre, siempre. Gracias, Señor, y ayúdanos en nuestras debilidades y pues, como lo dice, lo hemos discutido en esta noche, que no seamos muy prontos o rápidos a juzgar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén, muchas gracias.